Hola, donde quiera que usted se encuentre, qué privilegio es estar aquí para llevar a cabo la consideración bíblico-escatológica número 136, 136. Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por la oportunidad que tenemos de considerar la noticia más importante del tiempo que estamos viviendo. Nosotros tenemos en tu palabra las noticias más actualizadas y tú estás interesado, claro que sí, que nosotros estemos al tanto de ellas. Nos interesa ver lo que dice la Biblia porque es la palabra profética más segura en relación con el próximo evento en el calendario profético de Dios. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Entonces, estando a la altura de la consideración bíblico-escatológica 136, es decir, 136, nosotros vamos a continuar adelante con estas publicaciones donde estamos de una manera alternada. Por ejemplo, en esta consideración bíblico-escatológica número 136, nos vamos a abocar a lo relativo a un panorama de la Biblia. ¿Ok? ¿Para qué? Un panorama de la Biblia para que nosotros vayamos armando cada vez de una manera más efectiva con todo el favor de Dios, ¿verdad? Y ahora sí que por obra y gracia del Espíritu Santo, que vayamos armando la historia completa de la salvación de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios. Usted puede escuchar muchas noticias relativas, concernientes a los tiempos que nosotros estamos viviendo, y algunas de ellas le podrían traer a ustedes confusión. Es por eso que, estando a la altura de estos tiempos tan importantes en la línea escatológica que nos han tocado vivir, bueno, a estas alturas del partido, en el 5.º año ya de estar publicando con respecto a el inminente arrebatamiento y consagración personal, yo creo que es prudente que nosotros tengamos de fondo una información básica, fundamental, con respecto a un panorama de la Biblia. Entonces, por eso, de manera alternada, por ejemplo, en esta consideración bíblico-escatológica número 136, nos vamos a abocar a lo relativo a un panorama de la Biblia para que nosotros, con todo el favor de Dios, seamos capaces de tener, como le gusta decir a mi esposo, David Villanueva, la foto grande de la historia completa de la salvación. Entonces, eso es fundamental. Entonces, con todo el favor de Dios, en la próxima consideración bíblico-escatológica, la 137, 137, porque esta es la 136, nosotros nos abocamos a ir directamente al texto bíblico para que veamos de primera mano qué es lo que la Biblia nos está diciendo de acuerdo a la historia completa de la salvación. Que nosotros veamos por qué estamos tomando ya con 5 años, bueno, el 5.º año en proceso, para nosotros tratar la noticia más importante de todos los tiempos. Si la gente lo cree o no lo cree, eso no hace diferencia. Nosotros nos estamos abocando a lo que dice la palabra de Dios, y como mínimo nosotros ya hemos publicado más de 300
horas con respecto a el inminente arrebatamiento y consagración personal. Así que yo le pido que si usted tiene personas que aprecia o aunque no las aprecie, y usted no quiere o no puede hablarles a esas personas que Dios ha puesto en el círculo de influencia que usted tiene. Todos en este mundo tenemos un círculo de influencia. Yo no sé cuántas personas para usted existen, están en ese círculo de influencia, pero de que tiene. Y esas personas en su círculo de influencia no están ahí por casualidad. Están ahí porque usted es un agente para comunicar a ellos el tiempo en que estamos viviendo y cómo va a reaccionar a lo que sí creemos. Se acerca más rápido de lo que nosotros pensamos, y si no creemos es lo mismo. Así que nos conviene estar al tanto y someternos al señorío, válgame la redundancia, de nuestro Señor Jesucristo sobre nosotros. Bueno, entonces inicio lo relativo a esta consideración bíblico-escatológica 136, enfocada en un panorama de la Biblia, ¿ok? Un panorama de la Biblia para que nosotros nos ubiquemos bíblicamente en los tiempos que nos ha tocado vivir. Miren, nosotros estamos en un tiempo parecido a aquel tiempo cuando los pastores de aquella región, cuando las personas que se estaban apercibiendo de los tiempos que estaban viviendo, estaban tratando entre sí lo que estaban viendo y que tenía que ver con lo que la Biblia ya había dicho sobre las señales de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros estamos en un tiempo donde estamos analizando exactamente el cumplimiento profético que nos indica que la venida de nuestro Señor Jesucristo está más cerca de lo que imaginamos. Si yo lo creo, así es, y si yo no lo creo, también así es. Así que el propósito de un trabajo como este, yo ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir, no se hace porque las personas que estamos implicadas en este trabajo no tengamos nada que hacer. Claro que no, todos tenemos muchas cosas que hacer, pero esto es preponderante y claro que sí. Dios está preparando a través de muchas formas y de muchas personas alrededor de todo el mundo este evento profético en el calendario de él, que es precisamente el inminente arrebatamiento. Bueno, para que comprendamos nosotros esto, entonces enfoquémonos en un panorama de la Biblia. Si usted quiere ver las noticias que estamos viendo ahora, que sucedieron hace miles de años, bueno, pues vayamos a la palabra profética más segura. Cuando nosotros estamos considerando un panorama de la Biblia, bueno, yo debo ejecutar aquí los requisitos de las leyes del copyright, ¿ok? Eso es una ley, no es de que si a mí me gusta o no me gusta, eso tiene que ser, porque cuando por la ley de las ideas, ¿verdad?, de otra persona que las ha publicado, yo las llego a usar, yo tengo que decir dónde están ubicadas esas ideas o ese trabajo de la persona que aplique y darle el crédito. Entonces, antes de irme directo a un panorama de la Biblia, yo tengo que decir que ese trabajo lo realizó el señor EARL espacio P.
MCQAY, y lo hizo como un trabajo para la Liga Bíblica Internacional, ¿ok? Y esta obra, Un panorama de la Biblia, fue traducido al español por Manuel y Ruth López, ¿ok? Entonces, ejecutado lo relativo a las leyes del copyright, procedo al primer periodo, que se titula Principios y que abarca exactamente los capítulos 1 al 11 del libro de Génesis. Bien, nosotros hemos tratado ya este asunto de un panorama de la Biblia desde la consideración o a partir de la consideración bíblico-escatológica número 131. A partir de la 131, esta es la 136, nosotros ya hemos tratado esas horas, lo relativo con un panorama de la Biblia, otra vez, para poner las bases de la historia completa de la salvación y decir, ok, aquí estamos ubicados, claro que sí. Cuando nosotros estamos tratando el primer periodo de 12, ¿ok? Porque el panorama de la Biblia que nosotros estamos considerando está escrito en 12 periodos y estamos tratando entonces el 1 de 12, exactamente el llamado Principios. Génesis 1 al 11 son los capítulos. Entonces, aquí ya trabajando a partir de la idea donde nos quedamos la última vez, tenemos nosotros que considerar 3 elementos importantes, ¿ok? El énfasis de Génesis 1 al 11 es sobre el pecado y la corrupción moral de la humanidad. Después de ser creados, las repetidas rebeliones de la gente causaron 3 grandes juicios: la caída, el diluvio y Babel. Entonces vayamos ahora a la caída. En la caída, el hombre y la mujer pecaron contra Dios y fueron sacados del huerto del Edén, donde Dios los había puesto en un medio ambiente pues totalmente ideal. A través de este acto de desobediencia, la caída, estamos hablando de la caída, el pecado fue traspasado a toda la humanidad, según Romanos 5 al 12. Y por la importancia que reviste este asunto de la caída, yo quiero tocar una ilustración que ya he tratado con ustedes, para que nosotros comprendamos exactamente lo que estamos diciendo en esta última línea de pensamiento, donde yo he afirmado que a través de este acto de desobediencia, estamos hablando de la caída, ¿ok? Un juicio muy grande junto con el diluvio y Babel. Estamos hablando de este primero de 3 grandes juicios de la caída. Pero cuando uno escucha esta palabra, a través de este acto de desobediencia, estamos hablando de la caída, el pecado fue traspasado a toda la humanidad, y estamos hablando de una justificación escritural ubicada en el capítulo 5, en su versículo 12 del libro de Romanos. Entonces, quiero traer a colación esta ilustración que le oí a mi esposo y que le voy a preguntar de dónde la sacó. Esa ilustración, ¿verdad? Pues por los derechos de autor, cuando me la diga, acuérdenme que se las tengo que pasar. Bueno, para que nosotros, si te acuerdas me dices, David.
Para que nosotros comprendamos esta verdad preponderante, vamos a esta ilustración que es graciosa, pero trae un mensaje que me sirve para usarlo en este punto de inflexión. Bueno, había un hombre, ¿ok? Un hombre, le vamos a poner 3 puntos para que usted en 3 puntos ponga el nombre que quiera. Y ese hombre trabajaba en una ciudad como Hermosillo, que rebasa con mucha facilidad los 52 grados centígrados, no Fahrenheit, centígrados. Y entonces 3 puntos estaba trabajando allí en la calle, a pleno sol, solazo de Hermosillo, y estaba haciendo pues zanjas, ¿verdad? Tenía que abrir ahí el pavimento. Claro que tenía pues aparatos un poco más sofisticados, no solamente el pico y la pala, pero independientemente de eso pues era una situación muy difícil. Y entonces estaba bien enojado, 3 puntos, y cada vez que seguía haciendo su trabajo ahí en pleno solazo al mediodía de Hermosillo, a 55 o más, decía, mugre Adán, mugre Adán. ¿Y por qué yo tengo que pagar los platos que otro quebró? Y mugre Adán. Entonces su jefe lo escuchó y se acercó a 3 puntos y le dice, ¿qué te pasa? Pues, ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que pagar lo que hizo Adán? Pues si Adán y Eva pecaron, ¿yo qué culpa tengo? Y entonces el jefe, que era un hombre millonario, le dijo, ok, deja lo que estás haciendo, ven, te voy a llevar a mi casa. Bueno, a una de las casas que tengo, pues porque tenía muchas. Y lo llevó a la casa, el jefe de 3 puntos, lo llevó a su casa y le dice, mira, aquí vas a vivir, tiene reverter, ¿no? El aire siempre está prendido. Si hace frío, pues entonces aquí va a estar calientito. Si hace calor, va a estar bien fresquecito. Aquí está la temperatura perfecta. Vas a tener cocinera, vas a comer lo que tú quieres, tienes carro a la puerta. Vas a estar mejor que en un hotel 5 estrellas porque no hay de 6 ni de 7. Haz de cuenta. Así que, ¿qué le puedes pedir a la vida? Y estaba a 3 puntos diciendo, ay, hasta que me hizo justicia la revolución. Entonces, ibas a estar solo para que nadie te moleste, solamente va a estar la servidumbre para que tú tengas satisfechas pues tus necesidades. Entonces estaba feliz, se metía a la alberca o se iba a la sala de transmisiones, estaba viviendo como archimillonario, ¿verdad? Bueno, pero el jefe le dijo, el jefe de 3 puntos le dijo, lo único que te voy a pedir es que lo que está en esta cajita, vamos a suponer una cajita como esta, lo que está en esta cajita no lo abras, es lo único que te voy a pedir. Y dijo 3 puntos, a mí, ¿qué me importa la cajita si tengo todo aquí, ¿verdad? Para entretenerme y tal. Y entonces el jefe de 3 puntos puso la cajita en un lugar, ¿ok? Y pasaron los días, y cada vez que 3 puntos pasaba por donde estaba la cajita, pues estaba de ocioso, ¿verdad? Entonces, en medio de su ocio y del disfrute de aquella inmensa riqueza, empezó a pensar, ¿qué tendrá la cajita? Y ese fue un pensamiento que no lo dejó en paz hasta que no soportó la tentación y fue a la cajita y la abrió. Y cuando abrió la cajita, así como yo la abrí, cuando abrió la cajita, lo único que había dentro de la cajita, era un papelito pequeño, ¿verdad? Un papelito pequeño, y el papelito estaba dobladito así y estaba dentro de la cajita. ¿Ok? La cajita estaba cerrada, entonces 3 puntos la abre y ve un
un papelito así chiquito como este. Y luego decía, 3 puntos. Y decías que por culpa de Adán te habían venido a ti todos los trabajos y todas las desgracias de la vida. Pero te quiero decir que tú estabas implícito ahí. Si Dios definió eso, ¿ok? Después de lo que ya había pasado con el primer hombre, con Adán y Eva, estábamos diciendo que en la caída el hombre y la mujer pecaron contra Dios y fueron echados del Edén, donde Dios los había puesto en un medio ambiente ideal, así como la casa que el jefe de 3 puntos le estaba dando prácticamente. A través de este acto de desobediencia, el pecado fue traspasado a toda la humanidad, y de eso se estaba quejando 3 puntos. Estamos hablando como una justificación bíblico-escatológica del capítulo 5 de Romanos, versículo 12, ¿ok? Se los encargo de tarea para que repasen eso y que cada vez que nosotros empecemos a, bueno, si es el caso, ¿verdad?, a vociferar por lo que nos pasa, en la línea de pensamiento que estamos hablando sobre la caída, bueno, que nos acordemos de que le dice el jefe, bueno, la prueba es que está leyendo el papelito y eso te está diciendo a ti que realmente cuando Dios está definiendo eso, es que tiene la justificación para decir en su palabra lo que dice Romanos 5:12. Entonces yo los voy a remitir ahí para que ya ustedes solitos o ustedes solitas vayan ahí y vean eso. Entonces le dice el jefe, bueno, ok, después de comprobado esto, mañana te preparas y vuelves a tu trabajo. Vas a hacer exactamente lo mismo, pero ahora sin rezongar la caída. Muy bien. Estamos en el primer periodo, principios, relacionado con los primeros 11 capítulos del Génesis. El efecto del pecado de Adán y Eva fue mucho más allá que sus propias vidas. ¿De quiénes? Pues de Adán y Eva. La diferencia en la naturaleza humana después de la caída se ve en Caín, quien se volvió celoso y mató a su hermano Abel, según Génesis en su capítulo 4, versículos 1 al 8. Entonces, la gran maldad de la humanidad finalmente concluyó en el diluvio, en donde la humanidad fue quitada de la faz de la tierra. Muy importante. Entonces allí ya nosotros nos internamos en el diluvio, y entonces en tercer lugar vamos a Babel, ¿ok? A lo relativo a la Torre de Babel. Al multiplicarse la humanidad después del diluvio, los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, se asentaron en distintas partes alrededor del globo terráqueo, ¿ok? En distintas partes del mundo, ellos llegaron a ser padres de 3 divisiones de la humanidad. Uno de los descendientes de Sem fue Abraham, quien es el fundador de la nación hebrea. La raza de Cam produjo a Nimrod, el rebelde fundador de la Torre de Babel. ¿Okay? La Torre de Babel quizá haya inspirado los sigurats. Los sigurats de los antiguos babilonios, de la antigua Babilonia. El sigurat era una estructura tipo pirámide
con una rampa en forma de espiral y con un templo en la parte superior en el cual algún tipo de astrología o adoración al sol aparentemente se llevaba a cabo. Muy bien, entonces, cuando nosotros estamos aquí tratando el asunto en principios, ¿ok? Primero de 12 capítulos de un panorama de la Biblia, ¿para qué? Pues para que nosotros ubiquemos la foto completa, para que nosotros ubiquemos todo lo relativo al cuadro completo, a la historia completa de la salvación. Entonces, cuando la Biblia empieza con un fuerte énfasis en la creación de los seres humanos, cuando decimos y afirmamos eso, claro que sí, estamos diciendo la verdad. Porque así se está mostrando el valor innato que eso tiene ante Dios mismo. Entonces, esto es la base para toda la autoestima que podamos tener jamás, definitivamente. Como lo dijo un niño pequeño alguna vez, Dios me hizo a mí y Dios lo asentó muy bien el niño pequeño. Y Dios no hace porquerías. Claro que no. Dios cuando nos hizo, realmente estaba creando lo que bíblicamente es considerado como la obra cumbre de la creación. Y vio Dios que era bueno en gran manera. Pero el primer libro de la Biblia también enfoca inmediatamente el pecado y la depravación que entraron en la raza humana. Entonces el Nuevo Testamento también enfatiza fuertemente el pecado. Es necesario aceptar nuestra condición pecaminosa para mostrar nuestra profunda necesidad de un Salvador. Tal reconocimiento nos impulsa a poner nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, precisamente como eso. Sí, claro que sí, como Salvador, pero también como Señor. Entonces, esta verdad de la universalidad del pecado claramente le enseña Pablo en su carta a los romanos. ¿Cómo nosotros estamos reaccionando ante esa verdad en Romanos? Bueno, tenemos que hacer conciencia de eso. Pablo termina en Romanos, en el capítulo 3, versículos 9 al 18, con un torrente de pasajes bíblicos, efectivamente hundiendo cualquier idea de que las personas a través de sus propios esfuerzos pudieran ser justas ante los ojos de Dios. Imposible. Dice la Biblia que lo mejor o lo más excelente de nuestras obras delante de Dios por nuestros propios méritos y esfuerzos son como trapos de inmundicia. Y que el justo mínimo al día peca, pues mínimo 7 veces, yo diría que más, pero bueno. El problema continuo del pecado, declara Pablo, es que al pecar la misma naturaleza de Adán fue cambiada, ¿ok? Además, este cambio fue transmitido a todos los miembros de la raza humana y dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Entonces, a la altura del primer periodo de 12 de un panorama de la Biblia, nosotros debemos ya de ir estableciendo ideas que son ancla para que vayamos comprendiendo de una manera completa y clara la historia completa de la salvación. Entonces, Dios nos creó para tener comunión con Él, pero a través de la desobediencia
la comunión con Dios fue rota. Y esa no es una idea mía, no se me ocurrió ayer, no lo soñé, sino que está escrita en el primer capítulo del libro de Génesis, específicamente en el versículo 8 y en los versículos del 22 al 24. Yo les invito para que en su devoción de este día, de su consagración, bueno, si no la ha hecho, puede hacerla, que lea esos versículos detenidamente. Más adelante, la Biblia llama a esta separación muerte espiritual, ¿ok? Hay muerte física, pues hay muerte también espiritual. Muy bien. De esta manera es como nosotros concluimos el primer periodo de 12 en el estudio o en la consideración bíblico-escatológica del tema que nos ocupa, un panorama de la Biblia, y pasamos inmediatamente al periodo número 2 de 12, y a este periodo le vamos a llamar el periodo de los patriarcas. Miren, patriarca fue el título dado al líder paternal de una familia o tribu. Este término se aplica generalmente a las personas cuyos nombres aparecen en las genealogías antes de Moisés. Sin embargo, más en particular se refiere a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José y sus hermanos, es decir, a los cabezas de las tribus de Israel. Entonces aquí, en este segundo periodo, denominado patriarcas, el segundo de 12, en nuestro panorama de la Biblia, que nos está llevando a una comprensión más cabal de la historia completa de la salvación. Aquí yo quiero hacer un comentario de inflexión, ¿ok? Un comentario de inflexión sobre lo que estoy diciendo para que sea posible manejar ideas de una manera clara. Fíjense que generalmente cuando a mí me toca presentar una hora, porque básicamente es el tiempo de cada publicación, una hora, por eso les digo que ya hay suficientes consideraciones bíblico-escatológicas para que si usted tiene interés en conocer la historia completa de su salvación, ya podría haber una hora cada día del año. Si empezara ahora, pues cuente 365, bueno, a partir de ahora, ¿verdad? Si va viendo la que es nueva cada semana, tendría una hora cada día de los 365 días del año 2023, y pues terminaría el mismo día o al siguiente del 2024. ¿Por qué estoy diciendo esto? Imagínese que a usted alguien viene y le dice: oye, ¿qué crees? He recibido una herencia grandísima. Ahora entiendo que soy rico entre ricos, y entonces estoy viendo yo los términos del testamento que me dejó mi padre o quien aplique. ¿Usted qué haría con ese testamento cuando le han comunicado: mira, aquí está el testamento que te dejó tu padre o que te dejó quien aplique? Bueno, pues yo creo que usted se iba a poner a ver las letras, las más pequeñas, para que a usted le fuera adjudicada la riqueza que está contenida en ese testamento. Bueno, pues no solamente hay uno, sino que hay dos: el Antiguo y el Nuevo Testamento, que son los que están básicamente formando la palabra de Dios, la Biblia. ¿Por qué nosotros estamos considerando la historia completa de la salvación? Porque a vosotros, dice la Biblia, os parece que en ella, en la palabra de Dios, tenéis la vida eterna y ella es la que da testimonio de mí. Entonces usted
es inmensamente rico porque Dios le ha dejado una herencia incorruptible que lo hace a usted tener acceso a la posesión, no a la posición, también la posición, pero ahorita no me estoy enfocando en la posición, sino en la posesión. Por ejemplo, yo tengo aquí un cisne. Este cisne es de mi posesión. Bueno, le está hablando esta palabra de la posesión más grande que un humano pueda tener y que es la bendición de Dios y la guianza de su Espíritu Santo mientras estamos de este lado del cielo, independientemente de que tengamos un trabajo como el de 3 puntos o el que sea, que podamos vivir la vida abundante independientemente de las circunstancias, porque Cristo y yo estamos encima de las circunstancias, de tal manera que ninguna circunstancia, por difícil que sea, nos puede separar del amor de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo todo lo posible en estas más de 300 consideraciones bíblico-escatológicas. Estamos, ahora sí que por obra y gracia del Espíritu Santo, ayudando a todos los que podamos ayudar para que lleguen a su destino, que es el cielo. Una persona que no llegue al cielo, pues no llegará por su propia voluntad. Y una persona que llegue al lugar equivocado, pues irá ahí por su propia voluntad. Entonces es tiempo de que recapacitemos y de que nos alistemos y nos sigamos alistando para llegar al cielo, pero que mientras estemos aquí, vivamos la vida abundante. Muy bien, vamos al segundo periodo, patriarcas. Ok. Cuando nosotros estamos hablando que este segundo periodo lo vamos a ubicar del capítulo 12 de Génesis hasta el 50, nosotros comprendemos que aquí, Génesis 12 al 50, registra la historia de estos 4 patriarcas, mientras que Génesis 1 al 11 hace un enfoque con respecto a 4 eventos. El resto de Génesis enfoca su contenido a 4 personas. Abraham, número 1, Abraham en Génesis capítulo 12 al 23, a Isaac en Génesis 24 al 27, estoy hablando de capítulos, a Jacob en los capítulos 28 al 36 de Génesis, a Jacob en Génesis capítulo 28 al 36 del Génesis, y a José en Génesis del capítulo 37 hasta el capítulo 50. Muy bien, vamos entonces a hacer un breve enfoque a Abraham cuando estamos tratando el segundo periodo de un panorama de la Biblia titulado Patriarcas, ¿ok? Vamos entonces primero con Abraham. Miren, Abraham, alrededor del año 2000, antes de que nuestro Señor Jesucristo naciera, es decir, 2000 años antes de nuestro Señor Jesucristo, Dios llamó a Abraham, cuyo anterior nombre era Abraham. Entonces, cuando estamos hablando que Dios llamó a Abraham, pues es Abraham, cuyo anterior nombre era Abraham, lo cual no es lo mismo, ¿verdad? Hay una diferencia entre ambos.
para dejar su parentela en Ur y viajar más de 1500 kilómetros a una tierra nueva y extraña. Entonces, Abraham inició su viaje con su padre Taré y con su hermano Nacor, con sus respectivas familias. Y viajaron hasta Harán. Esto lo dice el capítulo 11 de Génesis, versículos 29 al 32. Después de la muerte de su padre, Abraham volvió a escuchar el llamado de Dios para ir a Canaán. Esto lo dice la Biblia en el capítulo 7 del libro de los Hechos, en los versículos 2 al 4. Y obedeció. ¿Quién? Pues Abraham. Viajando con Abraham iba toda su casa, todas sus posesiones, incluyendo a su sobrino Lot, al sobrino incómodo, ¿verdad? Lot. Viajando lentamente con sus ovejas y con otros animales de su posesión, el viaje pudo haber durado, pues claro que sí, varios años. De manera casi constante había pleitos, ¿no? Había disputas entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Esto finalmente resultó en que los dos grupos tomaron distintos caminos y cada quien por su lado. Entonces Lot puso su tienda cerca de la ciudad de Sodoma y llegó a identificarse con esas personas, que eran unas personas con conductas viles, en pocas palabras. Usted puede leer solito o solita el capítulo 13 para que usted pueda comprender de lo que estamos hablando cuando estamos hablando de conductas viles. Tiempo después, Abraham se vio obligado a rescatarlo. ¿A quién? Al sobrino incómodo, ¿ok? Se vio obligado a rescatarlo en una batalla campal, en una batalla a muerte, de manos de unos reyes vecinos. Puede leer usted el capítulo 14 detenidamente para que entienda la idea que estamos comunicando de una manera más específica. Incluso después de ser liberado de la destrucción de Sodoma, las hijas de Lot, que no eran hijastras, eran hijas de Lot, promovieron y llevaron a cabo una relación incestuosa, de incesto con su padre. Y esto está ubicado en el capítulo 19 de Génesis, desde el versículo 30 al 38 inclusive. Tampoco Abraham caminó siempre justamente ante el Señor, ¿ok? No hay justo ni aun uno que haga bien y que nunca peque, ya lo dice la Biblia. Se fue a Egipto. ¿Quién? Abraham. Se fue a Egipto, donde engañó al faraón hasta donde pudo, ¿no? Hasta cuando pudo. Esto lo dice Génesis en los versículos 10 al 20 del capítulo 12 de Génesis. Abraham tomó a Agar como mujer en vez de esperar la promesa de Dios. Versículo 16, versículos 1 al 4. Claro que la idea luminosa fue la esposa y aquel que bueno para hacer caso, ¿verdad? Bueno, entonces Abraham tomó a Agar, sierva de Sara, su mujer, como mujer en vez de esperar la promesa de Dios. Cuando nos adelantamos, ¿verdad?, a ver el cumplimiento de Dios en nuestras vidas y creemos que tenemos ideas mejores que las de Dios. Eso es un error que le costó caro, ¿verdad?,
a Abrahamcito. Bueno, Abraham dudó de Dios. Chéquelo usted en el capítulo 17, versículo 17, un recurso mnemotécnico 17. Fue por segunda vez a Egipto, donde volvió a distorsionar la verdad de acuerdo al capítulo 20. Miren, es que la cosa está bien difícil y bien fácil. Si nosotros, entre comillas, pusiéramos aparte a las tres divinas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, a nuestro Señor Jesucristo, si los pusiéramos, estoy hablando coloquialmente y entre comillas, para hacer más sencilla una idea más complicada. Todos los humanos que están citados aquí en la Biblia tendrían errores que a veces son fácilmente detectables, porque pues como humanos tenemos más defectos de los que nos gustaría aceptar. Ya dije que a Daniel es el único que no le ha hallado el prietito en el arroz. Si ustedes se lo hallan, me dicen, no estoy diciendo que era perfecto porque era humano, pero de lo que yo sí me doy cuenta en el libro de Daniel es que era un hombre consagrado a Dios. Y esa es la diferencia, al menos en esa línea de pensamiento, entre Daniel y cómo aplique el resto de los humanos que están considerados aquí. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, hasta ahorita lo que yo he visto que es la diferencia en cuanto a Daniel es su nivel de consagración. Mire, si todo el mundo que usted conoce, si todo el mundo en su círculo de influencia va a ser arrebatado en el próximo evento profético en el calendario de Dios, el inminente arrebatamiento, y usted no va a ser arrebatado, que yo creo que sí, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que no va a ser, estoy solamente usando un ejemplo. Si usted está aquí informándose sobre el evento, bueno, usted está evidenciando que tiene interés y eso ya es algo de una importancia inflexiva y preponderante. Entonces, es bien importante que nosotros a estas alturas del partido nos enfoquemos en la preponderancia de la frase que normalmente yo uso al término de una consideración bíblico-escatológica, en este caso la número 136, es decir, la 136, cuando estoy diciendo que no solamente es importante tenerla memorizada, sino que cada día tomemos conciencia de ello y lo llevemos a la práctica. ¿Y cuál es? Bueno, yo creo que usted ya debe estar un poco al menos familiarizado con esa frase. ¿Cuál es? La persona que voluntariamente decide no consagrarse a nuestro Señor Jesucristo de acuerdo a la guianza del Espíritu Santo, automáticamente empieza a consagrarse a Satanás. Y ese Satanás no le conviene ni a usted, ni a mí, ni a nadie. Entonces, pues el consejo para todos nosotros es seguir consagrándonos a nuestro Señor Jesucristo voluntariamente. Entonces aquí yo ya estoy
empezando a cerrar la consideración bíblico-escatológica 136, la 136, y entonces yo quiero dejar en su mente una palabra del libro de Deuteronomio. Quiero dejar esta palabra para fortalecer esta última línea de pensamiento con la cual ya estoy cerrando. Deuteronomio capítulo 15, también le recomiendo para su devocional de este día. Si no lo tenía, pues yo le recomiendo que lo tenga diariamente. Deuteronomio 15, 12 al 17, que es con lo que vamos a estar concluyendo la consideración bíblico-escatológica número 136. Deuteronomio capítulo 15, versículos 12 al 17. Ya estoy aquí en Deuteronomio capítulo 15 y ahora me voy a ir al versículo número 12. Permítanme tantito. Y aquí nosotros estamos hablando. Miren, esta Biblia es nueva, por eso no le... ya. Todo por decir que la Biblia es nueva, ¿verdad? Ok. 15, 12 al 17 dice así. Leyes sobre los esclavos. Si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiere servido 6 años, al 7º le despedirás libre. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. ¿Ok? 12 al 17. Voy a leer el 15. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Si él te dijere, no te dejaré porque te ama a ti y a tu casa, porque le va bien contigo, 17, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. ¿Qué quiero decir con esto? Los siervos, los esclavos que podían salir liberados al 7º año habían estado como esclavos con ese amo por necesidad. ¿Okay? Era una necesidad. Pero entre ellos había unos esclavos que cuando ya les tocaba dejar la casa del amo, decían, yo no me quiero ir de esta casa porque mi amo me ama a mí y yo amo a mi amo porque él me cuida y me protege. Entonces ellos decían, yo quiero seguir siendo esclavo de este amo, y entonces ahora se convertía en un esclavo no por necesidad, sino por amor. ¿Okay? Nosotros hemos venido a nuestro Señor Jesucristo por necesidad. Necesitábamos un Salvador y Él nos proveyó la salvación. Fuimos un tiempo esclavos por necesidad, pero ahora somos esclavos por amor. Las personas que son esclavos por amor de nuestro Señor Jesucristo son las personas que en la línea de pensamiento que aplique están listos para enfrentar la eternidad. ¿Usted es un siervo por necesidad o ya pasó al nivel de excelencia? Ser un esclavo de nuestro Señor Jesucristo por amor. Bueno, yo le recomiendo que escoja la segunda opción, ser un esclavo de nuestro Señor Jesucristo, pero ya no por necesidad,
sino por amor. Dios le bendiga y como siempre, el mayor de los privilegios, haber estado con usted.